Raúl Salinas, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor, este segundo principio, que es el principio de localización, por favor? Vamos a ver si su compañero Raúl nos apoya leyendo esta parte. Hola, ¿sí se escucha? Sí, se escucha bien, Raúl. Localización. Se le denomina de extensión, dispersión o distribución espacial. Usualmente los fenómenos que se analizan se distribuyen territorialmente, alcanzando incluso varios continentes en forma simultánea. Lo de abajo también. Responde a la pregunta, ¿dónde? Y también en numerosos casos, el hasta dónde. Ok, en este caso, este principio, que es el principio de la localización, es territorial. Se analiza el ámbito territorial y va a responder dos preguntas, ¿dónde y hasta dónde? Tenemos un claro ejemplo, la expansión marítima británica. ¿Qué sucedía? Pues recuerden que durante la expansión marítima británica, los propios británicos prácticamente estuvieron por todo el mundo. ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían era navegar y establecer ciertas bases. Y en estas bases eran a manera de apoyo para seguir como tal buscando nuevos horizontes. Prácticamente los británicos dominaron el mar durante esta expansión marítima británica. Aún hoy en día, año 2023, siguen como tal manteniendo ciertas posesiones, por ejemplo, las Islas Malvinas. Imagino que conoceremos dónde están las Islas Malvinas y el caso de las Islas Malvinas, sobre todo si aquí tenemos a algunos alumnos o la gran mayoría de América del Sur, también tenemos de lo que viene a ser México, Norteamérica, y también de lo que es Centroamérica y el Caribe. Conocemos perfectamente el caso de las Islas Malvinas. Si no lo conocemos, ahorita lo vamos a ver en comparación, pero en el caso de el Imperio Británico, tomaba estas posesiones y a partir de esos lugares era como buscaba nuevos horizontes. Tenemos otro caso también de lo que viene a ser este principio de localización. ¿Alguien me puede decir qué presidente es el que tenemos ahí? John F. Kennedy. Es John F. Kennedy. ¿Alguien sabe algo acerca de la famosa crisis de los misiles de 1962? No. Fue cuando la Unión Soviética, Alfredo, te escuchamos. fue cuando la Unión Soviética intentó asentar o, bueno, establecer unos misiles de largo alcance, o sea, alcance continental en la isla de Cuba. Y entonces Estados Unidos bloqueó, hizo un cerco naval a la isla para impedir esta instalación. Efectivamente, por ahí va la cosa, Alfredo. Efectivamente, la Unión Soviética instaló misiles balísticos de medio alcance en Cuba. Los instaló. Tenía esos misiles de medio alcance en Cuba y evidentemente era un peligro latente para Estados Unidos, sobre todo para las costas de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Pues un avión espía sobrevolando la isla de Cuba detectó estos misiles. Inmediatamente John F. Kennedy actuó y amenazó prácticamente con una tercera guerra mundial. Fue con lo que amenazó, una guerra mundial. No se concretó como tal porque llegaron a pláticas entre John F. Kennedy y el mandatario de la Unión Soviética y desplazaron a Fidel Castro. Fidel Castro ya se encontraba en esos momentos como gobernante de Cuba y Fidel Castro se cuenta que se sintió desplazado porque todo se arregló entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Lo dejaron prácticamente de lado, cuando Fidel Castro consideraba que había dado muchísimo, es decir, prácticamente se había colocado de un lado de la Unión Soviética en este conflicto entre ambos y no se le había tomado en cuenta. Y eso lo vio muy mal Fidel Castro. Ahora, ¿qué opinan? Vamos, Rosa Isela, ¿qué opinas de esta acción por parte de Estados Unidos acerca de que retirasen estos misiles de medio alcance de la isla de Cuba? A final de cuentas no es su territorio. Entonces estaría violando la soberanía territorial de un estado, en este caso de Cuba. ¿Qué opinamos?
¿Fue correcto lo que hizo Estados Unidos al haber como tal amenazado con una guerra y haber ocasionado que se retiraran estos misiles, o no estaba en su derecho porque no era su territorio? Vamos a ver si nos puede apoyar su compañera Rosa Isela. En el chat nos dice Raúl Salinas, dice, qué bueno, considero hubiera empeorado el tema, Fidel Castro. No lo sabemos realmente qué hubiera pasado, pero probablemente. Nos dice su compañero Raúl que si Fidel Castro hubiera participado en las pláticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, probablemente hubieran empeorado las cosas. Rosa Isela, no sé si me puedas apoyar, o Teresa, vamos a ver si sus compañeras nos pueden apoyar. Teresa, si estamos, no sé qué opinión tengamos, o si no, Blas, ¿qué opinas? Sí. ¿Hizo lo correcto Estados Unidos al exigir que se retiraran estos misiles de medio alcance, o no estaba en su derecho porque no era su estado, no era su territorio? Yo creo que tomó sus precauciones defendiendo su país o su territorio, aunque invadiendo su territorio Cuba, que no era de ellos, pero sabía que podía causarle daño, ya que esos misiles estaban preparados para ellos. Entonces, ¿consideras legítima la acción de Estados Unidos? Yo creo que sí, ¿no? Ok. Por seguridad. Alfredo, ¿qué opinas? Bueno, no es su derecho, pero es la defensa de los intereses que hacen las potencias. Defienden también las áreas de influencia, que son áreas territoriales, ¿no? Entonces, en este caso, Estados Unidos actuó bajo su lógica, en la cual las doctrinas que han ellos impulsado de que América para los americanos, y en esto no significa que para los americanos en el amplio sentido de la palabra, sino América para los americanos de Norteamérica, concretamente de Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto también tenemos que entender que aquí hay pragmatismo, ¿no? O sea, aquí no son solamente asuntos de tipo ideológico o de tipo doctrinario o de valores, sino de intereses que van más allá de ello. Entonces, ¿consideras legítima la acción de Estados Unidos? Legítima, más no legal. Ok. Atención. Bueno, Alfredo, ¿de ¿puedo dónde? opinar? Sí, Ildefonso. Bueno, yo en ese caso, bueno, Estados Unidos está para defender su territorio, ¿no? Y yo estoy pensando que también fue una de las causas que ellos también decidieron comprar Alaska. Yo creo, bueno, yo pienso que si Alaska estaba cerca de Estados Unidos y posiblemente ellos instalan, digamos, misiles ahí, sería una amenaza para Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, lo pienso en este sentido. Entonces, lo que hizo Estados Unidos no podía permitir que unos misiles rusos estuvieran cerca de Miami, cerca de Estados Unidos. Bueno, yo diría que, bueno, fue legal porque esto no se hizo con fuerza, ¿no? Fue a través de negociaciones, que yo no quiero los misiles aquí porque el líder soviético en aquel momento yo creo que se llamaba Nikita, algo así. Entonces, sí, tuvieron que dialogar y llegar a acuerdos y después para evitar un conflicto mucho más mayor que eso, porque Estados Unidos no lo podía permitir. Efectivamente, pues les voy a introducir algo que acaba de suceder recientemente, que sucedió hace algunos años, no sé si se habrán enterado, pero recientemente un senador familiar de este expresidente, el senador John Kennedy, hizo algunos comentarios acerca de México, pero sobre todo vamos a retomar aquello de incluir a los grupos del crimen organizado en la famosa lista de terroristas, de grupos terroristas, lo cual, si bien
se hace para defender como tal los intereses de Estados Unidos en cuestión de seguridad nacional, puede vulnerar la soberanía de México. ¿Por qué? Porque el incluir estos grupos de crimen organizado en esa lista de grupos terroristas implica que Estados Unidos, si se siente amenazado o se considera amenazado por estos grupos, puede invadir militarmente México. Y eso es reciente. Hace unos días el senador John Kennedy hizo algunas declaraciones acerca de este punto y parece ser una situación bastante similar, como Estados Unidos en pos de lo que viene a ser proteger su seguridad nacional, vulnera la soberanía territorial de otros estados. En este caso fue Cuba y en este caso va a ser o podría ser probablemente México. Lo dejo ahí. Únicamente, no vamos a andar más en ello, pero está el caso de si se llega a incluir estos grupos dentro de esa lista de grupos terroristas, puede intervenir militarmente Estados Unidos en México. Vamos a avanzar. Entonces, pero ahí sí tenemos bueno, que están trabajando los grupos de narcotráfico, sí están invadiendo Estados Unidos con el fentanilo, ¿no? Es un hecho que se está dando. Sí. Es un problema fronterizo en el que ya está el problema. Como lo quieren catalogar ellos, bueno, pues ya es como lo ven los jefes de Estado, ¿no? Es que la forma en que lo catalogan importa muchísimo. Sí, total. Si estos grupos de crimen organizado no entran en esa lista, Estados Unidos no puede como tal dirigir ese tipo de acciones militares. Pero si sí los incorporan, está totalmente legitimado para Estados Unidos hacerlo. Invadir México militarmente. Evidentemente, los republicanos no tienen ahorita una mayoría en lo que es el Congreso y no va a pasar, seguramente no va a pasar. Es más electorero, pero imagínense que algún día lleguen como tal a tener esta mayoría y puedan como tal echarlo a andar. Donald Trump ya amenazó con ello. De hecho, esa amenaza repercutió en que se militarizó la frontera sur de México con la famosa Guardia Nacional. Sí. Ya hay antecedentes. Un expresidente, Donald Trump, lo intentó. Ahorita Donald Trump buscará probablemente la presidencia nuevamente y hay que esperar a ver qué sucede. Vamos a avanzar un poco. Estas son las bases militares de Estados Unidos en el año 2020. ¿Ya se dieron cuenta cuántas bases militares tiene alrededor del mundo Estados Unidos? Y evitó que se instalaran misiles en Cuba. En todos estos países tiene bases militares. Estados Unidos, todos los que están en color rosa, tiene bases militares. Es impresionante el poderío militar que todavía ostenta hoy en día Estados Unidos. Ahora vamos al tercer principio, que es el principio de comparación.